¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva edición del programa Mesa de Poder, aquí en el estado de Querétaro. Con mucho gusto saludo a Claudia Ivonne Hernández Torres. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Adolfo Manríquez Macías, porque también hay que darle lugar a las madres. Como debe de ser, Claudia. Víctor López Jaramillo, del periódico Tribuna Querétaro. Qué gusto de nueva cuenta contar con tu presencia. Hola Adolfo, muy buenos días a todos y saludos aquí en la Mesa de Poder. Bueno. Luis Pantoja Ríos, gran periodista también, los tres de un calibre bastante considerable, bastante fuerte, director de Comunicadores MX y conductor del programa de análisis del Estado de México, pero también con mucha experiencia a nivel nacional y en varias partes del mundo. Luis, qué gusto saludarte. Adolfo, muchas gracias por la invitación, un placer, un saludo a todos y a todo el equipo. Muy bien, pues cosas muy interesantes, muy importantes que manejar el día de hoy en esta mesa de poder. No sé si el tiempo nos va a alcanzar, hay mucho. Estamos el día de hoy a 27 de septiembre del año 2025. Vino el informe de gobierno el pasado 24 de este mes de septiembre del gobernador del estado, Mauricio Curi González. Un informe de gobierno con muchas cosas que comentar. Claudia, Víctor, Luis. Pues Víctor, tú arráncate primero. ¿Yo? Sí, tú, ¿por qué no? Bueno, a ver, particularidad, desde el sexenio final, el último informe de Fox, que solo llegó y entregó casi por paquetería su último informe al Poder Legislativo, pues prácticamente se repitió aquí. El argumento fue que por las lluvias, por todos los daños causados, se iba a ahorrar ese dinero para entregarlo a los damnificados, ¿no? ¿Cuánto dinero se gasta en estos actos masivos? Recordemos que durante el siglo XX el día del informe era el día del presidente, ¿no? Yo recuerdo que cuando era en mi tierna infancia, pues no había clases ese día. También era un día muy aburrido porque todo el día el informe, y duraban horas, ¿no? Pasaban desde los diputados, que todos eran del PRI, a favor, el discurso que duraba horas, aplausos y aplausos, y luego los comentarios. Ese día del presidente a nivel nacional se fue diluyendo. Aquí en Querétaro todavía quedó un poco eso del día del gobernador, pero bueno, ahora se ha ido disminuyendo. Está el acto legal, que es la entrega del informe, y el acto protocolario, que es donde quiere que lo papachen. Sobre todo el gobernador, que no le gusta que lo abucheen. Lo hemos visto en los últimos eventos, que él es el que más ha puesto énfasis en eso de los abucheos, y la oposición lo ha aprovechado. Pues hizo este evento protocolario, ¿no? Y está la glosa que fue este jueves y viernes, la glosa, la discusión. Muy rápida, ¿no? Sí, fue muy rápido, fue fast track, pero salió un comentario en el diario AD, que había dado una declaración el gobernador de que ya estaba cansado y que se iba a retirar del ejercicio de la política, que eso ya lo había anunciado desde enero de este año, que se iba a jubilar de la política, ¿no? Que iba a regresar a ser empresario. Pero lo que le llama la atención de este trascendido, que es de una entrevista radiofónica, es que estaba cansado. Ya solo faltaba la confirmación por parte del mismo gobernador, porque para el observador político es evidente que el gobernador está cansado. La política no le resultó, la política a alto nivel no le resultó. No es lo mismo ser senador, que como él dice que lo mejor que le pasó fue ver a Maribel Guardia en el Senado, ser alcalde de Corregidora, protegido por Francisco Domínguez, hay que decirlo siempre. Él siempre fue el delfín y Francisco Domínguez le hacía todo el trabajo para que no le preocuparan. Ahora él es el jefe del grupo y pues no ha sabido ocupar ese lugar, no se rodeó de gentes capaces. Él tiene que cargar todo ese peso y es evidente que le está pasando factura. Hay un ejemplo metafórico, las últimas fotos. La primera que me di cuenta fue cuando vino la presidenta Claudia Sheinbaum a dar su informe local, estatal más bien. Traía los famosos estos lentes Meta, que es inteligencia artificial. ¿Para qué sirven estos lentes? Muchos hay en redes sociales conspiranoicos que para grabar a todos. Las entrevistas todas entrevistas se graban, o sea, a final de cuentas. Si alguien graba entrevista al gobernador, se graba. Eso no es para eso. Más bien, yo me pregunto, ¿no será que por ahí le están diciendo qué responder? Como su apuntador. Sí, es un apuntador. En realidad esos lentes acaban siendo un apuntador. Sí, los de nueva generación todavía, porque salieron anteriormente otros, y sí, es verdad. O sea, llegan ahí, puede ver la pantalla, puede escuchar por mensajes de audio. Y de varios idiomas, además, esos lentes. Y traduce. A final de cuentas. Pero yo creo que a Curi sí le dicen en español, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Le dicen en español. O en veracruzano también. También puede ser en veracruzano. Dicen veracruzano. O sea, esa es una metáfora. Ya hasta a la palabra renunció.
Claro. O sea, un político se destaca por saber responder, improvisar, aunque hace poco alguien me recordaba lo de Cedillo, ¿no? Cuando dijo no traigo cash, que acabó siendo una prueba. Al final de cuentas reaccionó él solo, ¿no? Y lo definió. Pero acá ya le están dictando, trae un chícharo, como decimos en los medios, ¿no? Que un apuntador que le va diciendo. Entonces ya se ve una renuncia total. Entonces no sé si ya estamos en el final del sexenio, malas noticias para el PAN o buenas para algunos actores políticos. Y en Morena, que ahora sí declararon unidad, ¿no? Entonces yo creo ya vieron ahí que sí se puede, hay una oportunidad. Entonces pues se adelanta todo el proceso sucesorio, me parece, con esta actitud del gobernador. Oye, pero yo pondría sobre la mesa a discutir, sí, esta declaración del gobernador, pero toda proporción guardada, no me parece que sea toda la responsabilidad de Mauricio Curi. Si bien es cierto, hay algunos papeles que se le escaparon de las manos como gobernador, como jefe máximo de una autoridad en el estado de Querétaro, me parece que también estuvo solo, ¿eh? Desde el primer momento de su administración, creo que las personas de las que se rodeó no fueron necesariamente los mejores. Y para muestra, pues hay un chorro de botones, ¿no? Está la CEA, está 5 de febrero. Sus secretarios de gobernación. Los secretarios de gobierno. Tres secretarios de gobierno que cada uno de ellos pues ha tenido sus cositas, ¿no? Y el último con Eric Gudiño, que me parece que desafortunadamente ha puesto en entredicho el papel, la investidura de una secretaría de gobierno. Creo que no le toca a Eric Gudiño hacer de porrista. Pero ya estaba desde el anterior, cuando fue la protesta aquí en 5 de febrero con unos ciclistas que decían que estaban el mal anterior también. Ciclopista, y se sube con ellos a rodar ahí para ver cómo estaban los baches. Sí, claro, O sea, claro. El secretario de gobierno no hace No eso. hace eso. ¿Qué tal si pasa un tráiler y no lo avienta el secretario de gobierno? No, ni lo permite ahí Dios. se perdió la investidura desde ahí. Sí, claro. O sea, tenemos no se han sabido respetar. Está bien, el gobernador viene del ámbito empresarial. Uh-huh. Pero le Fox hizo venía falta del ámbito cobijo, empresarial, claro. pero te rodeas de gente que viene con colmillo político. Es a lo que voy, Claro. Le hizo falta cobijo. No sé cómo lo vean ustedes, Adolfo, Luis. Tú desde afuera, supongo que tienes una versión y una visión distinta de lo que nosotros como locales provincianos estamos viendo, ¿no? Pulbretanos. Somos igual. Publiteretanos. Me quedé pensando en lo que decías, y no será un despiste, decir ya me cansé. Es un lapsus, pero... A mí me parece que en política y entre lo que en el periodismo se especula y la realidad, puede ser otra. No pensaría que a Curi, Acción Nacional, le dejara de repente descuidar lo que viene. No creo que estén muy dispuestos a entregar a Morena, como sucedió en otros estados de la República. Creo que principalmente Oaxaca, por ejemplo, se habla tanto igual del Estado de México, lo cual por supuesto que está claro lo que sucedió en el Estado de México. No le quito méritos, y sí subrayo esto, al que haya ganado la maestra Delfina, pero de que había arreglos desde antes, por supuesto, entre Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador, queda bastante claro en el escenario. Pero a mí me parece que es una manera de jugar que tendría Curi aquí, de decir estoy cansado, estoy como despistado, pero la realidad es en una de esas, y Morena se la traga, de decir ay, ya se cansó y vamos con todo, y a la mera hora están funcionando. ¿Tú no crees que estén perfectamente armados para lo que viene en la próxima elección de gobernador? Ay. El PAN sí, es que aquí hay un problema, como decía Claudibón. Desde el inicio, cuando ya asume la gubernatura, Curi no se asume como panista. Se afilia después de ganar, si no me equivoco. Sí, claro. Se afilia Sí. al PAN después de ganar. Y arma su gabinete no con panistas, tiene mitad y mitad. Así De hecho, es. su actual secretario de gobierno es de extracción priista. Era de los Se jóvenes nota. calzadistas, que eran la nueva generación del PRI, a la par de Peña Nieto. Esa generación que no Los alcanzó a Calzada madurar en Boys. Querétaro. Ha de ser de los infantes de la CTM, ¿no? Que echaban Aquí porras. le decían Calzada Boys, los Calzada Boys. Se rodea, entonces no sé si también el PAN lo deja solo, porque de hecho cuando hace 3 semanas el gobernador anuncia que para su gobierno el tema del Batán, este sistema hídrico, estaba muerto. Hubo declaraciones contradictorias. Yo dije, yo escribí en ese momento esta lógica, para mí que está diciendo eso para jugar y a ver cómo da la vuelta. Pero es que en el Congreso los panistas reaccionaron de que no estaba muerto. O
sea, sigue. Que iban a seguir Sí. con la discusión. Mientras el Exacto. gobernador decía, no, para mí ya no. Dije, es muy inteligente la táctica, pero cuando la presidenta el jueves anuncia que no, definitivamente está muerto. Bueno, estaba cancelado. Dijo cancelado. Ujú. Es evidente que sí estaba cancelado. Entonces hay una falta de comunicación entre los cuadros panistas, entre el poder legislativo, sus 9 diputados me parece que tiene, el poder ejecutivo y las bases y la dirigencia estatal. Entonces me parece que no hay una coordinación. Falta ese jefe máximo del PAN, que en su momento sí lo fue Francisco Garrido. Digo, sí, Garrido sí lo fue Pancho Domínguez. Y incluso Curi, Loyola, Sí, incluso Loyola, el sí. ingeniero Loyola con todo y sus todos. No, pero ahí se le adelantó Garrido, le fue ganando el dominio del PAN al interior. Bueno, sí, pero digamos que eran figuras respetadas al interior de Acción Nacional, ¿no? Claro, con cada uno con sus grupos y grupúsculos, pero me parece que había una figura a la que, como dices tú, había que rendirle como Penacho Grande, ¿no? Es decir, aquí viene don Penacho Grande y pues hay que hacerle honor a la investidura. Y hoy coincido contigo, Vix, seguramente al interior de Acción Nacional hay algunos vacíos y se nota en la desesperación de las declaraciones de propio Martín Arango, quien es el presidente del Comité Estatal del partido, ¿no? Desde una declaración a propósito del Batán, que no lo iban a dejar morir, hasta estas declaraciones de las alianzas no nos funcionaron. Es más que evidente que las alianzas no iban a funcionar. El Ejecutivo propone, pero el Legislativo es el que determina también en el tema del Batán, ¿no? Porque finalmente Curi puede decir una cosa en el presupuesto y el Legislativo es el que va a determinar. También a mí me parece el tema del Batán que estuve leyendo, me parece que es un tema importantísimo y tirarlo nada más así, entre comillas, tirarlo, me parece que es prioritario, pues si de algo se queja Querétaro es de la falta de agua. En la parte donde leo que dice el agua potable no, será el agua de uso común, no agua potable. En el país no hay un lugar donde tú puedas llegar y abrir la manguera como hace 50 años y tomar agua, ¿no? Hoy, no, imposible. Entonces, aclaro mucho esto porque también en el Estado de México se cobra por parte del municipio el uso del agua y te ponen potable. ¿Potable de dónde? En lo absoluto, ¿no? Si es el agua de uso común para bañarte, lavar trastes y lo que ya sabemos para regar la calle o lo que sea, pero es surtir de agua a las partes de Querétaro que no tienen esa agua y que entonces no es un proyecto prioritario el hecho de aprovechar tanta agua que cae ahora, tanto se quejan de la falta de lluvias, ahora nos ha llovido a todos de manera impresionante, pero el tema es, ahí vemos la falta de visión del gobierno federal en décadas y de los estatales, de estar en la hamaca, de no tener en dónde retener esa agua para después aprovecharla, ¿no? Ahí vemos el clásico mexicanismo, ¿no? De dejar las cosas hasta el final y ahora sienten que están haciendo las cosas nuevas y quieren venderlo como si hubieran descubierto el hilo negro, ¿no? Aquí habíamos comentado, ¿no? Acerca de el cansancio del gobernador Curi en el tema mediático, ¿no? Que el gobernador Curi ya estaba cansado. Yo en alguna ocasión, en alguna mesa de poder había señalado acerca de venir de la iniciativa privada, donde todo es mucho más fácil. Él argumenta en muchas ocasiones que entran los contadores, los administradores y todo lo descomponen, ¿no? A lo que quieres hacer en tu empresa. Aquí los presupuestos y las aprobaciones de todo lo que venga como inversión es lo que a veces te puede agotar porque es dinero público, no puede ser lo que se te antoje. Y de ahí viene el golpeteo político, que es lo que yo creo que lo ha cansado a Curi. Ya lo dijimos, no necesitaba dinero, él ya tenía su potencial económico durante mucho tiempo, se involucra al tema político, queda como presidente municipal de Corregidora, creo que hizo un buen papel como alcalde. Sí, en Corregidora. Eso pues, sí, y en el Senado de la República pues únicamente le dio tiempo para los 3 años, ¿no? Para de inmediato en esa fórmula que ha funcionado bien aquí en el estado de Querétaro, el poder ingresar de inmediato a ser el candidato a gobernador, que lo ganó caminando, eso hay que decirlo claramente, ganó el gobernador. Lo vi cansado desde hace mucho tiempo justamente por eso, no una derrota política, pero sí un cansancio como político que apenas tiene 10 años. A ver, si me permiten nada más hacer este pequeño paréntesis. El día que les toque aquí en Querétaro vivir la experiencia de lo que nos ha pasado en el Estado de México con el caso de Alfredo del Mazo,
¿Cuál de todo? ¿El último? Sí, Es que Alfredo del Mazo hay como tercero. tres. Sí, Alfredo del hay Mazo tercero. ¿Qué fue lo que pasó, Luis? ¿Realmente No, hubo es que no una pasó entrega? nada. Exacto. No, es que no pasó nada. Cuando no soy de elogiar a nadie en la política, pero si valoramos el trabajo de Curi y del Mazo, es que Curi se saca 10. Ya. Se los digo en serio, porque lo que nos pasó en el sexenio de Del Mazo es una verdadera tragedia. Quedé fuera del aire en radio, precisamente porque ese día en que tomó protesta, me tomé 45 minutos, si quieren, para vilipendiarlo, pero con argumentos. Pero el mayor argumento fue, este individuo no tiene compromiso con nadie y de nada. Viene de una cuna de oro, Claro. viene solamente a sentar que el Grupo Atlacomulco es capaz de imponer a quien se le da la gana, aunque saben que no va a hacer nada, y están las consecuencias, ¿eh? Lo está pagando el gobierno de Delfina, la suma de décadas, pero donde fue impresionante el tema, Erubiel y Del Mazo llegó en serio a matar así y dejarnos, tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Y nada, les voy a dar una cifra que es importante, es como valoro personalmente las cosas. Entre el gobierno de Erubiel Ávila y el de Alfredo Del Mazo, el Estado de México sumó 3 billones de pesos. Billones. Y la pregunta es, ¿en dónde se reflejan? De veras que el escenario del Estado de México es patético de cómo lo dejó Del Mazo. Cuando escucho esto, reitero, no estoy defendiendo a Curi, ni necesita, me supongo que lo defienda nadie, pero ojalá y hubiese funcionado Del Mazo al 50% de lo que ha hecho aquí Curi. Y si se ha cansado, pues me parece normal, ¿no? Que un empresario entre a la política y de repente se dé cuenta de lo desgastante que es tener que estar todos los días dando respuesta entre lo real y todos los inventos que hoy genera, entre comillas, el periodismo moderno, ¿no? También. Yo siempre he comentado que el gobernador Curi ha trabajado de una manera que mediáticamente algunas cosas no le han funcionado, ¿no? Ya lo dijimos, las obras que tuvo 5 de febrero, lo rebasó el crecimiento que tiene el Estado. Creo que Claudia Sheinbaum le da una palmadita en la espalda diciendo acerca del proyecto del Batán, que el gobernador Curi dijo que él no quería dejar una obra inconclusa, ya se va en el 2027, Claudia Sheinbaum diciendo acerca de que estaba en pausa, que era un buen proyecto, pero que había que ver otro tipo de prioridades que existían por parte del gobierno del Estado. Dice, como decías tú, Víctor, está en pausa, está prácticamente cancelado. Creo yo que no... eso lo ve muy bien la oposición, por supuesto, pero como que Claudia Sheinbaum termina por calmar prácticamente todo ese debate político que existía con el tema del Batán, ¿no? Bueno, esa es la visión de alguien que sí sabe de política. O sea, le baja calor, dice ya, pone paños fríos, claro, tranquilo, claro. Y a lo que sigue, ¿no? Y anunciar más data centers para Querétaro que ocupan más agua, ¿no? Precisamente. Sí. Ahí es donde tenemos ese dilema en los próximos años. Yo no creo que vaya a haber una entrega en el gobierno del PAN, aquí en el estado de Querétaro, hacia Morena. No. Lo hemos dicho en varias ocasiones, además, no está bien que todo el país se aguinda, ¿eh? Esto es en perjuicio totalmente de esta cuarta transformación. Sí, te iba a comentar, o les iba a comentar nada más que lo que sí me parece una torpeza por parte de Curi, es decir, yo no le sigo esta obra porque yo ya me voy. A ver, una obra no es un hombre. Este es un proyecto para la población en general, no para los panistas tampoco. Es decir, te comprometes y dejas una herencia para quien vaya a ganar. Es una obligación, deja tú institucional, sino es una obligación hasta ética. Y si lo quieres poner hasta en el escenario moral, ¿no? De acuerdo a cómo se comportan los políticos. Entonces, qué mejor que dar el banderazo para el proyecto que viene de presente y de futuro para darle soluciones a Querétaro, ¿no? Bueno, así es como yo lo veo. A mí me parece que el Batán, igual que muchos otros proyectos, fueron mal comunicados, Luis. Creo que si hubieran empezado con una estrategia mucho más cuidada de una narrativa mediática, a lo mejor hubieran conseguido aliados desde los medios de comunicación. Indiscutiblemente los medios de comunicación siguen siendo por excelencia los mejores legitimadores
de políticas públicas o de actos públicos, actos sociales, ¿no? Totalmente. O sea, es decir, a través de un medio de comunicación legitimas algo que el gobierno hace o no hace. Y creo yo que los errores que ha cometido el gobierno estatal y muchos gobiernos municipales están centrados ahí, en la manera en cómo han comunicado en las saber cosas. comunicar. Y tú lo decías, Vic, en alguna ocasión, a lo mejor si hubieran comunicado el tema del Batán durante la etapa de sequía excepcional que tuvimos en Querétaro, ¿se aprueba? seguramente lo hubiéramos aprobado todos, porque hubiéramos dicho, claro, estamos en una crisis, esto se va a poner peor, venga. Bueno, ¿no? y la otra es que, ¿por qué no haces una consulta real de qué quiere la gente? Un ¿Qué escenario quiere? claro. Oiga, Sí, que también- ¿quiere usted solucionarnos los problemas de tránsito o del agua? Porque Claro. en todo caso los de tránsito es para un tipo de élite, que es el que tiene carro, y para el transporte público. Bueno, y que te diré y lo que el se agua requiere. también es un tema de élite aquí en Querétaro, ¿eh? O sea, también hay que Sí, decirlo, porque ¿eh? ciertas colonias sí tienen sus propios pozos. Así es, y a la- está que de hecho ese fue el comercializado. discurso que manejó gente de Morena, ¿no? Claro. A las colonias de élite les van a dar agua de pozo limpia y a las colonias populares les van a dar agua reciclada de la tubería, del drenaje a las colonias populares. Ahí hicieron ahí un meme y ese meme comunicó más Claro. que todos los spots. Es que hay un problema desde la comunicación política de gobierno del Estado y los gobiernos municipales. No se Eso- asume, o sea, comunicar es poner en común, convencer al otro. Ujú. Pero actualmente ven a la comunicación como algo técnico, no como algo político. Entonces veamos cómo están distribuyendo desde los organigramas. Sí. O sea, el que esté en comunicación social debe estar junto al gobernador. No solo cubriendo ni grabando sus eventos, sino anticipándose y ver. No, hoy lo ven como algo técnico, que solamente toma fotos, graba videos y sube Boletines. manda boletines, que eso ya lo hace la inteligencia Como decían los artificial. abuelos Claro. como decían los abuelos de huele. Sí, hay. Sí, exacto. Pero también anticipan discursos, eso. se anticipan discursos y todo ello. Claro. Por eso eso lo ven como algo técnico y separado. Y contratan consultorías. Creo que el gobernador no sé cuántas consultorías tiene más de una. Y no se ponen de acuerdo. Por eso hay tanto bandazo. Por eso no hay un mensaje claro. Y dos, en el caso del Batán también hubo un problema de feeling político. No supieron tejer finamente en la legislatura. Nada más llegaron, aquí está el proyecto, apruébenlo. Hablaron con unos diputados de Morena que creyeron que iban a defeccionar de la unidad. Pusieron en duda. Al final no. Lo que lograron es que por primera vez Morena, los diputados en Querétaro estén unidos. Sí. O sea, fue el efecto contrario. Ahora, sí estarán unidos verdaderamente por todo ese grupo también de morenistas o neomorenistas que pertenecían al Partido Neomorenistas, Acción me Nacional. gusta. Digo, bueno. Y al PRI. Ajá, y al PRI también, ¿no? Al Revolución Institucional. Neo o pseudo. O pseudo, ¿no? Ahora, ¿sí estará la unión total, Víctor, Luis, Claudia? Pues al menos una unión aparente y conveniente. Con ¿no? fines electorales, Como en ¿no? todos los partidos políticos. O sea, no podemos negar que al interior de Acción Nacional también hay grupos, hay divisiones, hay aquellos sí. que, bueno, y tan muestra de esas divisiones, ahí están personajes que decidieron renunciar a Acción Nacional para irse a Movimiento Ciudadano, Sí, por también. ejemplo, o algunos otros partidos políticos. Personas que tenían años, décadas en Acción Nacional y que decidieron Y que fueron decirle hasta adiós. alcaldes por Acción Nacional. Claro, Sí, sí, y sí. que hoy están en las filas de otros partidos políticos. Así que división al interior de los partidos creo que hay, y yo lo decía en un momento al aire. Las declaraciones del líder estatal de Acción Nacional muestran una desesperación de control, ¿no? Pero falta estrategia política. Y yo lo decía al aire en un momento, si estas declaraciones están subidas de tono, se va a poner peor. El 2026 va a ser un año, me parece, sumamente violento, discursiva y mediáticamente hablando. Literal decía Martín Arango, ¿no? Que ahora sí que con el PRI ni a la esquina, ¿no? Ni a la esquina, pero además decía en contra de Santiago Nieto, no sé si vieron esa sí, declaración, claro, sí, claro, por que Santiago supuesto. Nieto ya se había pasado de madurez política y hasta olía
a putrefacción. ¿Cómo crees? Ay, a mí me parece una declaración políticamente... Todavía tiene un poquito de elegancia. He escuchado peores declaraciones. Sí, claro, por supuesto, pero me parece que los tiempos están perfilándose a justo eso. Yo creo que vamos a tener una elección como polarizada como la del 2009. ¿Recuerdas que hasta Puede se ser. agarraron a golpes los porristas del Ay, sí, PRI, ¿te del acuerdas? PAN? Allá en la Alameda, ¿no? En la Alameda y luego afuera del estadio también, Sí, me parece. sí, Hubo sí. varios enfrentamientos. Yo creo vamos allá, pero en vez de ser tricolor va a ser guinda. Oye, pero yo no Ahora. sé si hoy si la política en Querétaro, más bien no la política, sino más bien la gente, el electorado, esté dispuesta a aguantar estos shows que había en antaño. Yo no sé si a la gente de verdad le caiga bien que hagan estos espectáculos como el de estos días en la glosa, ¿no? Que los diputados de Morena se estaban peleando ahí por poner la fotografía de Fernando González, el exsecretario de Obras Públicas en el Estado, la ponían, la quitaban, se empezaron a jalonear. A ver, si quieres exhibir, llévalo al Congreso en persona, carne y hueso, confróntalo, enfréntalo, Bueno, no aplícale pueden podrían, la ley debe de contemplar algún esquema para llamar a rendir cuentas a exfuncionarios. Me parece que hay exfuncionarios. En glosa no no. lo sé. En glosa no. En glosa no, pero el tema no es la glosa. ¿Para qué lo invitas a que te rinda informes de algo que es más que evidente, no? Las glosas no sirven para nada. Las glosas no sirven. pero no son- eran exactamente. paseos, Es un de hecho, show. no era son, nota antes, no yo son recuerdo. vinculantes de nada. Sí. Legalmente Y no son nota. vinculantes Claro, de nada. claro. Yo En recuerdo que absoluto. no era nota de las glosas antes. No, era... pues cuando reporteabas las glosas, te repartías las grabadoras. No sé si tú lo hiciste, Luis. Sí, o a ver, sea- yo te encargo mi grabadora mientras me voy al otro y todo Sí, el mundo las se glosas no comparte. eran nota. Ahora, No, bueno, claro. pues es otro ambiente, ¿no? A final de cuentas. Claro, es una manera claro. es una manera de adornar al gabinete donde no pasa más nada porque, reitero, no es vinculante de nada en lo absoluto, ni siquiera para la ley de servidores públicos de cada estado, ¿no? Claro, y entonces es a lo que voy. Si verdaderamente como Morena quieres hacer notar que las cosas estuvieron mal, apégate a la ley, apégate a Por derecho y supuesto. busca a través de algún mecanismo legal Sí. traer a Fernando y que haga lo que tiene que hacer, aunque haya sido exfuncionario, porque creo que la ley sí contempla algo para hacer llamar a Bueno, los debe de exfuncionarios decir a en la rendir ley cuentas. por cuántos años hay responsabilidad. Según yo, sí. Y sí debe de estar, y además por cuántos años la administrativa, Ujú. que es a donde Por o rindes supuesto. cuentas de lo que haya sido, ¿no? Exacto, pero no el show mediático, y es a lo que voy. Yo no sé si a la gente eso le caiga bien y abone a un resultado electoral pues a favor de un partido político o un personaje. No sé, Pancho Domínguez sigue siendo muy popular y se acaba de A agarrar ver. a golpes hace... Bueno, pero Pancho es un personaje, ya Pancho ya lo conocemos. Se agarró a golpes hace 3 semanas, ¿no? En un Hombre. restaurante. Pero además él dijo que era defendiendo a una dama. Ah, claro, Entonces, todo un caballero queretano. solo por eso se lo perdonamos. Y ya se hizo amigo del que se lió a Que golpes se y golpeó. tomaron un ¿ya? café. Que le dio Ay. los apes, ¿no? Sí. Pancho, ¿no? Ya se tomaron un café con él. Ya ves, entonces es todo un personaje, es un caballero. Bueno, y de Pancho es bien sabido, ¿no, Luis? En el Congreso de la Unión también. claro. Las claro, patadas voladoras las que no dio y se patadas. cayó. Sí, la verdad es que personaje. Ahora, otro tema también relacionado con esto del Congreso del Estado, el tema del Batán, el informe, pues Memo Vega no se va entonces, ¿no? Ay, Memo Vega no. de ser Esa fue diputado, ironía, ¿no? ¿no? Yo Pues- cuando leí dije, eso es una declaración irónica. Pues es que con Memo ya no se sabe, Vic. O sea, sus declaraciones siempre son de, a ver, ahora dijo que los de Morena solamente querían ganar tiempo para poner como casi como en la Inquisición a los secretarios en la glosa. Y esto que Pues se bueno, puso eso me parece como- lógico, ¿no? Si, Pues claro. si la glosa antes era de panista apoyar a panista. Sí, apoyar a los funcionarios, pues ahora si hay mayoría de Morena, pues claro, es obvio que si está ese mecanismo, pues los van a hacer Pues, sufrir. sin embargo, creo que el panismo debe estar muy tranquilo para la próxima elección, con todos los escándalos que se vienen dando en Morena a nivel nacional, federal. Me claro. parece que eso es verdaderamente delicado. Y, a ver, en Querétaro el tema del bienestar me parece que tiene una influencia mínima en cuanto a las tarjetas y todo esto que da el gobierno federal, a diferencia de lo que pasa en el Estado de México. En el Estado de México somos
Claro. 17 millones de habitantes, y si no mal recuerdo aquí le andan pegando a los 3, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, lo que menos. pasa es que, y siempre lo he comentado, muchos amigos queretanos se enojan cuando le digo, en realidad Querétaro no cuenta a nivel nacional para elecciones federales. No. Somos el 1% de la votación. El Estado de México crece el 30%. Pues menos, porque somos veintitantos, para ir a más votar un 30% de la Ciudad de México, más Veracruz. Nuevo León y Nuevo Jalisco. León, Jalisco y por ahí Sí. Oaxaca. O sea, Es que Querétaro no pinta. sí, igual que el No. equipo de fútbol, los gallos blancos. Ahí Y estamos. al gobierno federal no le preocupa quién se vaya a quedar Claro. con Querétaro. Y además, pues Querétaro no está arruinado ni nada por el estilo. Cuando hablabas de Domínguez, Ujú. siempre ponderé en el análisis que hago ahí en el Estado de México el hecho de no dejar un Estado con deuda, realmente dejarlo sin deuda, ¿no? Por lo menos es no la percepción, sino la realidad Claro. en documentos que hay. A diferencia del Estado de México, que Del Mazo, entre comillas, deja una deuda aparentemente, la oficial, de 58,000 millones de pesos, Wow. pero que la realidad rebasa los 100,000 millones por la deuda que hay una empresa llamada Aleática, más la deuda de PPS y APPs. Es decir, el Estado de México tiene una diferencia radical en comparación con Querétaro. Por eso no creo que le inquiete mucho a la propia presidenta de la República el tener que mover un peón o algo así En Querétaro, para incomodar claro. a Acción Nacional. No creo que le vaya ni le venga, porque finalmente sí suman al PIB, que eso es importante, sí suman al PIB. Pues la inversión que tiene que Es un estado importante. cumplido en ese aspecto. Claro. Además, entonces, bueno, lo gobiernan bien, está bien, pero ¿qué tal el Estado de México? No, ahí sí se metieron, pero con todo, ¿no? Oye, pero fíjate, un amigo priista me decía, ¿Todavía hay priistas? todavía hay priista. Bueno, fíjate que creo que ya renunció al PRI, también, de esos viejos lobos de mar. Y él me decía, y tiene toda la razón, no sé si ustedes coincidan con él y conmigo, pero decía, Querétaro es tan noble que se gobierna solo. O sea, es decir, Sí. Querétaro funciona no por sus gobernantes, sino porque tiene una lógica y tiene una una inercia. lógica como es como sistema, cuando como ciudad. un entrenador de fútbol, y se va a acordar mucho más Adolfo porque es al equipo al que le va, cuando Carlos Milok dijo, sí, claro, sí, sí. al América se le puede dirigir por teléfono. Sí, claro, sí. ¿Eres Entonces, americanista, Sí, amigo? ¿hay otro equipo? Ay, Igual ay, que- ay, ay, igual que ay, el ay, señor- ay, ya Víctor, empezamos Víctor. mal. Igual que el gobernador, pues, ¿no? Ya empezamos mal. No, pero la verdad es que sí, efectivamente, Querétaro se gobierna solo. Hay una gran ventaja del estado de Querétaro, que ha habido una alternancia de colores, si tú quieres, el famoso prianismo, pero sí ha existido un cierto pase de estafeta, ¿no? Generalmente lleva ciertamente ahorita, bueno, 2 sexenios que son de Acción Nacional, el intermedio que hubo anteriormente con Pepe Calzada, pero realmente sí es un estado que ha tenido esta alternancia donde no ha habido un dominio absoluto previo a la primera ocasión que se gana por parte del Partido de Acción Nacional. No así en el estado de Guanajuato o en el estado de México o Hidalgo, ¿no? Que tuvo históricamente, caso del estado de México e Hidalgo, el prismo de toda la vida. Carro ¿no? completo. Sí. Pero en el caso de Querétaro, si bien ha habido 2 alternancias, en realidad es la misma élite. Así Sí, es. claro. Por sí, ejemplo, Mauricio Curi es pariente político de Mariano Palacios Alcocer, Claro. que fue claro, gobernador sí, priista. Francisco Domínguez también es pariente político de un anterior gobernador priista, Juventino Castro. Entonces es la misma élite a final de cuentas. O sea, por ejemplo, en el caso Santiago Nieto acabaría siendo, de Morena suponiendo, acabaría siendo la misma élite. Claro. O sea, en están Querétaro, vinculados, claro. desde que se instaló el régimen priista, aquí el priismo fue un priismo muy conservador, a diferencia de otros priismos, o sea, el PRI en cada estado agarró su propia forma. Sí, claro. Aquí agarró un prismo conservador. Pues de hecho decían en corto, ¿no? Que Burgos fue el primer gobernador panista. Porque era Claro. muy modo, y pues se permitió que llegara el PAN. Y vemos Burgos le entregó a Loyola, ¿no? se entregó a Loyola Claro. Vera. Luego su hermano llegó a la presidencia municipal, pero Roberto. por el PRI. Pierde la... Y lo pierde la gubernatura. O sea, a fin de cuentas Contra es la misma- Pancho, ¿no? Sí, contra Sí, Pancho. contra Pancho. Es la misma élite. O sea, hay una alternancia de colores, pero no hay alternancia de élite. Entonces es el problema en Querétaro. Por eso en Querétaro está eso, no hay un cambio. Aquí lo bueno sería una alternancia de élite. Oye, está interesante. esa vez de la derrota de que no puede ganar el PRI, fue en la fórmula
que venía de ser alcalde, que no ha funcionado nunca, de ser alcalde, de inmediato a buscar la gubernatura del estado de Querétaro. La fórmula que ha funcionado únicamente es Senado de la República, intermedio, te bajas hacia la gubernatura, ¿no? Salvo Garrido, que fue alcalde, luego presidente del PAN, claro. y luego candidato a gobernador. Sí, pero directo de la alcaldía no ha funcionado. No, directo de la No. alcaldía no. Es que hay mucho desgaste, y Sí, eso es lo que claro. deben pensar en el caso de Felifer. O sea, hay mucho desgaste y actualmente mucho del desgaste que debería cargar Curi lo está cargando Felifer al ir a las colonias después de las lluvias, Sí. lo está cargando el alcalde. Oye, ya le dio toda la confianza. Pues sí, se fueron a el comer gobernador tacos al Curi, mercado, ¿no? ya Y le sacaron dio. la foto. Ya dijeron que era un muy entrón el caso de Felifer Macías, una señal importante que pudiera ser el candidato sin duda para la Pero ahí está el gubernatura del desgaste PAN. inmediato. Sí, hay un desgaste, pero además hay dos realidades, creo yo, y a lo mejor me voy a ver muy académica, pero una cosa es lo que los medios plasman, Sí. lo que el Círculo Rojo mira, Sí. y otra cosa lo que la gente en la calle percibe exactamente. y lo que la gente en la calle está viviendo. Sí. Porque puede Y ser lo que que se los hayan propios tomado... grupos y los propios partidos ven en su propio diagnóstico. Exacto, porque además, o sea, si nos vamos a todas las colonias, la gente seguramente te dirá, no hombre, nomás vinieron una vez, se tomaron la foto y tan. ¿Dónde está pues la realidad el día a día? Yo no dudo que efectivamente, como lo hemos visto, pues Felifer y todo su equipo, incluso gente del gobierno estatal, Protección Civil, haya ido a estas colonias, pero para la ciudadanía nunca va a ser suficiente, ¿sabes? Sí, claro. O sea, nunca va a Totalmente ser de acuerdo, suficiente así es. y por mucho que le den, y eso lo he visto en reiteradas administraciones, por mucho que la gente reciba de una administración, no le será suficiente para darle su voto de confianza. Yo no sé qué pasa hoy, pero me parece que hoy la gente cree cada vez menos en el poder y en los medios de comunicación, que Por eso supuesto. también pero sí, vamos sí, de la mano. La desconfianza de los medios es histórica. Yo estaba no, eso leyendo sí, por una supuesto. encuesta desde los años 90, la Ya desconfianza de los nadie medios. nos creía. Sí, la desconfianza de los medios de comunicación existía. Justamente lo estoy viendo en clase. Ese es un tema que viene desde antes. No es culpa de internet ni de las redes sociales, ¿no? Ese es culpa de nosotros. Es un tema. Y en el caso mexicano, pues, también muchos medios de comunicación pues están ligados al poder, viven del poder, Claro. el presupuesto viene no de los lectores. Ujú. O sea, quien se supone que debe defender a los medios son los lectores, pero ese mecanismo no existe en Querétaro, salvo contadas excepciones. Uy, Salvo contadísimas, contadas. Sí. con una mano. Sí, contadísimas. Excelsior, cuando destituyen a Scherer. que Julio sí salieron Scherer. a protestar y a querer comprar suscripciones. Cuando protestaron por Aristegui, que la sacaron del aire la primera vez, Claro. o la segunda, no me acuerdo. Bueno, tú lo viviste en carne propia, Luis. Por Sí. supuesto, estuve ¿No? vetado a nivel nacional. Entonces, ese es el problema. No respondemos a los lectores, ni a los radioescuchas, ni a los televidentes. Se responde al poder. Entonces, ¿de quién es la culpa? Claro. Pues no, o sea, no digamos, no creen en los medios, es que los medios no creen en los lectores. Eso Luis, sí. te vetan Sí, a muy ti cierto. directamente de gobernación. Sí, con doble moral, enmascarado el tema, como ya lo sabemos, pues porque había un gobierno que no le parecía lo que estábamos haciendo en un noticiario que era absolutamente independiente y que tenía yo todo el apoyo en aquel entonces del concesionario, pero que pues la inmadurez y los intereses son muy fuertes, ¿no? Dinero es dinero y el pragmatismo es el pragmatismo, y por una parte te dicen en la propia empresa que las cosas están de maravilla y te llega hasta un cheque, un bono bastante exquisito, y a los 5 días te dicen que Muchas se acabó gracias. porque no nos escucha nadie, ¿no? Entonces, un poco como le pasa a los partidos políticos también, ¿no? Lo que está pasando ahorita que ustedes dicen, ¿no? Es decir, unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, y fue lo que surgió, ¿no? La salida del aire, que fueron 2 años. En el asunto, en el escenario ya político para la candidatura a la gubernatura por parte de Morena, ¿quién se perfila realmente ya ahorita a menos de 2 años de esta elección para el 2027 por Morena? Santiago Nieto, Gilberto, ¿quién será? Ay. Pues si van en alianza, pues tendría que ir a Astudillo. Ay, no. Por cuestión de ¿cómo alianza. crees? Con el de alianza. ¿De alianzas? Con el Partido Verde. No, pero tiene mano Morena, indudablemente. Ah, no lo necesita. Pero como comento, o sea, Querétaro es intrascendente a nivel federal. Pues bien pueden decir, en parte de esta alianza, pues que vaya el del Verde. Pero Morena no sí, necesita al pero- Partido Verde en alguna elección. Es más, puede irse solo sin ninguna complicación para Pues la gubernatura. sí, eso sí. Sí, pero son arreglos federales también. Bueno, sí. El verde en el Estado de México se está llenando de priistas.
Erubiel Ávila hoy es senador por el Verde. Ay, mi Y vida. claro, y Qué está, acaba de estar en el informe como invitado junto con Montiel, Guau. pero ya con el Verde. No sé, ese es el cinismo radical, diríamos, si es que hay otra palabra que aquí no la diría, ¿no? Pero el Verde supuestamente se está armando para poder competir contra Morena, quizá en la próxima elección para gobernador, que falta muchísimo tiempo todavía. Pero si nos vamos al escenario de aquí, yo creo que ni la suma del Verde, ni MC, no sé si existe aquí el PRD, no, ¿verdad? Ya No, también. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? No le ni el PRI mismo le pueden Como el PRI ganar está Acción ganando. Nacional. Solito Yo- llegó en 4%, 7%. Sí. Yo veo muy difícil, de verdad, que Acción Nacional pierda la gubernatura en el 2027. Ojo, Yo Acción veo. Nacional tome No, nota no. y que Morena No. tome nota también. Es que depende Pero- también pero- Acción pero Nacional, sus grupos que no se peleen. Bueno, generalmente Acción Nacional tiene pleito, existe una resistencia interna y después se arreglan, cosa que no ha pasado con Morena. Morena tiene todas las facilidades para poder ganar una gubernatura, ¿eh? O sea, y ya lo vimos en todo Bueno, el país. en realidad es la primera vez en Querétaro que tiene la posibilidad de ganar. La primera vez. Si Sí, no la se hace- primera vez. Es la primera vez que la izquierda en Querétaro tiene la posibilidad de competir realmente por la gubernatura, porque las campañas de Celia Maya eran testimoniales. Las Sí. campañas de Pues de González Loyola también Ajá. eran testimoniales, era nada más para asegurar que el PRD tuviera el registro. Hace 4 años Celia Maya todavía pudo haber tenido oportunidad, pero no fue competitiva. Ahora sí se tiene una opción. Están de Morena, están Santiago Nieto, Gilberto Herrera, también el diputado federal Luis Humberto. Ujú. Andrea Tobar se menciona, no le veo mucha fuerza, pero se menciona. Por cuestión de género a la senadora Beatriz, Ujú. también pudiera ir si va por cuota. El tema es que se arreglen, o sea, porque la película, ya lo dijimos, se llama Morena contra Morena, o sea, tanto poder, tanta fuerza que tiene este partido a nivel nacional, que viene una disputa por ese mismo poder, porque ya sabes que generalmente vas a ganar alguna elección. Entonces, si viene esta ruptura, bueno, el caso de que quien tiene el poder, que es Acción Nacional, pues únicamente se queda observando, se arreglan, cierran filas y dejan que los otros se sigan peleando, ¿no? Para mí el escenario número uno es, ¿hay negociación o no hay negociación? No hay. No se va a negociar Querétaro. Lo segundo es realmente quién sí está posicionado o posicionada en la realidad de los nombres que das, Víctor. Realmente quién puede ser competitivo contra los 2 o 3 candidatos de Acción Nacional que sí están posicionados aquí. Me atrevo a especular así. Yo creo que hay una diferencia en este momento mínima entre Acción Nacional y quienes le quieran competir a la gubernatura, una diferencia por lo menos de 15 puntos Ya. a favor de Acción De Nacional. Acción. No, me parece que las encuestas indican menos. Bueno, Un poco menos. es una Diferencia. Sí, está percep- más cerrada. es Y en una el propio percepción PAN que lo yo saben, tengo. ¿eh? En el propio PAN saben que va a estar más cerrada. Es una percepción que yo la tengo y elección. te aseguro que en el momento de la elección, los que digan que a lo mejor, quién sabe, más vale el conocido que por conocer y gana con contundencia Acción Nacional. Mira, aquí. una prueba de ello es que la legislatura, la mayoría la tiene Morena. Ujú. Sí, ese va a ser el gran problema, que Morena obtenga ya prácticamente lo absoluto en el Congreso del Estado, las 25 curules que existen aquí. Lo dudo mucho, ¿eh? No creo Digo, que lo no, consigan. las 25 no, pero sí el una- PAN un poco hegemónico más avance, con Garrido ¿no? ni con Pancho lo lograron. Ujú. ¿eh? Lograron No. sus 15 diputaditos Ujú, y ya, chance, y ujú. la repartición por plurinominales, pero no pueden llegar. Oigan, ¿y podrá haber mucha diferencia de las posibles negociaciones que haya existido en la elección del 2021 para gobernador? Que yo creo que entró el Ejecutivo a negociar para que no fuera un candidato mucho más sólido por parte de Morena y que el gobernador Curi ganara caminando. Bueno, es que en la elección del 21 creo que pasaron muchas cosas. Veníamos de una pandemia muy dolorosa para los gobiernos, aparte de para la gente, pero son dolores distintos, creo yo, así lo pondría. Para el poder fueron dolores presupuestales, dolores de inacción en muchos casos. Ahí tenemos casos importantes que se están investigando con este asunto de los recursos que se desviaron por parte del municipio de Querétaro, de lo que se habla muy poco, porque pues
Me parece que todavía hay ecos que duelen ahí. Pero era una elección muy particular, Adolfo, creo yo. No sé si ustedes coinciden conmigo. Vi que Sí, el 21 además, fue muy peculiar. Y como todavía veníamos de la pandemia y los eventos masivos todavía no estaban muy permitidos, No había. veníamos con miedo, pues evidentemente ahí ganó quien tenía la maquinaria, Acción Claro, Nacional. claro. O sea, no se puede convocar eventos masivos, movilizar, pues gana la maquinaria que ya estaba armada. Así es. En este y caso aún Morena así, no tenía maquinaria. Exacto, y aún así, es a lo que voy, Morena consiguió los espacios que pudo conseguir, aún así con esa, pues, con ese golpe social tan importante. Hoy creo que las condiciones van a ser distintas, de hecho fueron distintas en el 24, el año pasado el proceso electoral fue completamente diferente al que se vivió en el 21, de hecho, incluso presupuestalmente hablando, pues si el proceso del 21 se atravesó con temas presupuestales del 2020 al 21, sí, los eventos fueron completamente diferentes y aún así Acción Nacional logra posicionarse. Pero aquí el tema sería, creo yo, ¿a qué le está apostando Acción Nacional? Yo siempre lo he dicho, a Acción Nacional se le olvida de dónde viene. Acción Nacional era un excelente, y siempre lo diré, un excelente partido de oposición. Pero en una... Y alternativa real. Exacto, era una alternativa real, pero me parece que a lo largo de los sexenios y de los trienios, Acción Nacional no ha aprendido las lecciones y sigue tropezándose con los mismos errores. Y es que también tiene una crisis de identidad, o sea, Sí. Acción Nacional no sabe si es un partido demócrata cristiano O un partido o un empresarial. partido empresarial. Sí, O las exacto. tres. O las- O sea, en cierto momento pudieron ser, Sí, lo claro, fueron y sí. estaban ahí las corrientes y se alternaban. Pero ahorita no saben. Por ejemplo, ahí lo tenemos aquí al interior en Querétaro. Está por un lado Pancho Domínguez, que tiene alfiles también en Movimiento Ciudadano. Claro. Está Ricardo Anaya. Y evidentemente Curi también tiene su propio peso. Sí. Esas tres corrientes tienen que poner de acuerdo. Hay dos corrientes irreconciliables. Y se van a poner porque hay muchos intereses Anaya y económicos en Pancho Querétaro. no creo que se pongan de acuerdo. Pues por el bien del partido tendría que ceder Pero es alguno que de los Anaya y dos. Pancho traen unas... son públicas las diferencias que ha habido Sí. entre Francisco Domínguez Claro. contra la dirigencia nacional, que está apoyada por Anaya, lo ha hecho público. Entonces, si a nivel nacional no se han podido reconciliar, dudo que en lo corto lo pudieran hacer. Esa es la principal. Todos pueden negociar con la facción de Curi, sí, lo pueden negociar. Pero entre esas dos partes, y por eso Pancho Domínguez empezó a poner a avanzar en Movimiento Ciudadano. Una exfuncionaria suya está ahora como regidora en el Cabildo, por Movimiento Ciudadano. O sea, Pancho no da paso sin guarache, dirían en mi pueblo. Entonces, por ahí sí habrá que ver qué pasa entre esas dos corrientes, para ver si llega un PAN fracturado o unido. Y también hay un exceso de confianza de Acción Nacional como el 2009, de que Querétaro, el Bajío siempre ha sido panista, son conservadores, aquí son muy religiosos, pero también ha habido mucha migración que no necesariamente comparte los mismos valores. ¿Va a decidir Curi quién es el candidato o la candidata a gobernadora? Y en Morena, tampoco lo creo. ¿quién va a decidir para poder ser el candidato o candidata al gobierno del Estado? Yo creo que la tiene más difícil Morena, porque, o sea, para definir el personaje que va a definir quién Es será que el Morena candidato o es- candidata, ¿no? Morena es sumamente poderoso a nivel nacional. Hay que esperar a ver cómo pasa esta primer purga de Morena, así como el Partido Socialista de la Unión Soviética, en los primeros años que hizo una purga. Pues ahí tienen lo que está pasando con Adán Augusto y todo esto que está saliendo. Claro, claro. Habrá que ver cómo resulta este año. Evidentemente la presidenta está afianzando su poder. La presidenta del partido está afianzando su poder. Se está quitando personajes que no le convenían, que están más ligados a López Obrador. Muy incómodos. Sí, Eso- iba a decir que no convenían, pero sí son incómodos. Una vez que pase este momento, ya se definirá cuál va a ser el proceso. No creo que vaya a ser encuesta como lo hacía López Obrador. Oye, o quién sabe. decía Adán Augusto, ¿no? Que, acaba de salir un tema de 2023 al 2024, te aparece 79 millones de pesos, ¿no? En tu Herencia, ¿no? Ajá, y dice, Claro. no, es herencia, yo lo declaré, pero vienen vinculadas empresas Híjole. que dieron servicio en Tabasco. Y Sí, además, bueno, estando como gobernador. él dice que es fuego amigo, posiblemente, y que sabe de dónde viene, ya que él fue secretario de Gobernación. Sí. Eso debilita a la estructura de Morena a nivel nacional. La y estructura no repercute. creo, el posicionamiento sí. Ahí sí pega bastante fuerte porque la gente
en las redes está bastante enterada de lo que no le importa si se llama Adán o no, si no hay un tipo que hizo esto y que está desgastando y sí, claro, y que está vinculado al huachicol, y el huachicol hoy está satanizado en el país, pero en serio. Y además el hombre más cercano en su momento a Andrés Manuel López El Obrador. hermano. Sí, claro, el Es su hermano, hermano. prácticamente. Por supuesto. Va a depender cómo lo manejen también mediáticamente el equipo de Sheinbaum. Puede decir, no toleramos la corrupción, incluso del hermano, entre comillas, del presidente, y ahí está. Bueno, aquí que lo es un- pueden manejar bien. Aquí es un mensaje a lo mejor de Claudia Sheinbaum de hacer a un lado ese grupo que es incómodo, que quiere faltarle al respeto ya a la investidura de la presidenta de la No, República. se lo faltaron ese Monreal, día, que no la saludaron. Sí, Monreal. El caso también de Marcelo Ebrard y el mismo Adán Augusto, ¿no? O sea, que se están Bueno, brincando las trancas, ¿no? Andy, que ya se bueno. desplomó solito. Andy. No me digas Ay, Andy. también. No, Ay, pues es no me Andy, digan nunca Andy, ¿no? llegó a ser Andrés. Tiene derecho a réplica. No, pero a ver, estamos con las debidas proporciones guardadas a lo que hizo Zedillo con Salinas en el 95. Ujú. No me molestes, ahí va tu hermano a la cárcel. Claro. Y en lo que se resuelve y todo el poder judicial y cómo son dilatantes, Ujú. se quedó ahí 7 años, si no me equivoco. Oye, pues sí, Raúl Salinas. no me acordaba de esos sacrificios sexenales. Bueno, entraba por una puerta y salía por la de atrás. Claro, sí, Que esa es claro, otra claro. cosa también, Pues ¿no? también. Y solamente Bueno, daba entrevistas a sus amigos periodistas para hacer patente que sí estaba allá adentro. La realidad. Era un mensaje simbólico. Tú pero, lo veías rosita y bien comido. Claro. Por favor. por ejemplo, Miguel de la Madrid metió a la cárcel al secretario de Pemex, que era también muy cercano a López Portillo. ¿cómo se sí, llama? a Serrano. Jorge Díaz Serrano. Jorge Díaz Serrano. Siempre se había habido estos sacrificios sexenales. Sí, Sí. el Bester Gordillo durante Sí. la administración de Andrés Manuel. Sí. No, fue con lo de... Sí, fue con Andrés Manuel. No, fue al con Peña principio, Nieto, ¿no? Fue con Andrés, ¿no? Quien, No, fue Peña Nieto a quien metió a pues la de cárcel. todos modos entró. Sí, De pero todas sí maneras estuvo en la estuvo ahí. cárcel, Fox fue ¿no? el que no hizo esos sacrificios ni... No recuerdo que Vicente haya... Porque hasta en Querétaro, ¿no? Bueno, Fox Aquí no fue de gobernaba. personas, sino Fox de a obras. los 6 meses dejó de gobernar y estaba Marta al frente de este país. Sí. Y ya ven lo que pasó. Sí, sí, ¿no? fue una gran Finalmente, decepción, pues, Fox. Por supuesto, la gran Sí, decepción, caray, ¿no? Caray, sí. Como gobernador de Guanajuato me caía bien, debo confesar. Bueno, Traía- bueno, Era otro tipo. Sí, ¿no? cuando- Entonces, sí, bueno, don pero Vicente Fox. es complicado Vicente Fox. pensar que el propio Adán pueda caer, porque está primero el tema del fuero. No, Pues es difícil, ¿no? El tema no, del caer fuero. a la cárcel, no, pero sí mediáticamente y políticamente congelado, a la banca. Está diluido totalmente. A la banca. Sí, ¿no? Se le ve totalmente. también en el semblante, en la semblante en la Asamblea Nacional de Morena. Sí. Sí. O sea, Hoy- la de bueno, nombres derrotados. Hoy Abandonado, no votarían por él ni para regidor. Sí, abandonado totalmente por parte de su mismo grupo, ¿no? Y bueno, el tener el fuero, como dices Luis, es algo muy importante que te protege en lo absoluto. Bueno, Ricardo Anaya no pudo poner un pie en México estando en Atlanta durante todo el sexenio de Andrés Manuel y llega a México de nuevo con fuero en el Senado de la República. Se portan así porque saben en ese nivel que no les va a pasar nada. Ujú, sí, claro. Adolfo. Entonces hacen lo que se les pega la gana y ahí están las pruebas que como gobernador, yo como secretario de gobernación, hoy como senador, todos los negocios que ha hecho. Él puede decir que son legales. Bueno, está bien si lo piensa así, nada más que salga a preguntar en el tema de credibilidad. Se acabó políticamente, Sí. Adán Augusto está frito por completo, ¿no? Sí, Golpe claro. súbito, palo dado, ¿no? A él. Pues, Hasta Noroña perdió su Sí. aura Totalmente, de bueno. izquierdista, radical, austero. Ahora ya es todo un terrateniente, ¿no? También. ahí y además perdió. está en una de esas a punto de perder la casa, porque la nueva asamblea que se reúne en octubre, la asamblea ejidal, que se reúne allá en Tepoztlán, se la puede tumbar, porque Ok. no hay escrituras, no hay pago de predial, Ah, caray. no hay nada, ¿Y entonces cómo construyó? por influencia. Ay, bueno, es que ahorita que los Por estoy influencia. escuchando me acuerdo de los Moreira. O sea, estaban políticamente muertos después de todos estos escándalos de corrupción y sin embargo, pues fueron gobernadores de Coahuila, los dos, Rubén y Humberto. Entonces,
Yo lo que quiero poner cobijados sobre por la... el grupo de Atlacomulco. Exacto, y lo que quiero poner sobre la mesa es que mucho podemos debatir en mesa de poder y en espacios de círculo rojo, pero desafortunadamente a mí me parece que siempre nos topamos con el tema de la madurez o no que hay en la sociedad civil para votar en los procesos electorales. Pues la gente, desde mi punto de o los vista... acuerdos, como dices tú, Sí, Luis. desde mi punto de vista, la gente está para las elecciones. De ahí en fuera, no tenemos una revocación de mandato No como lo hay. debiera de ser. Está la del presidente, pero si nos vamos hacia abajo, bueno, tumbar a un gobernador, a un alcalde hoy y buscar la revocación de mandato bajo el formato como debería de ser, vinculante a 3 o 5 factores, no lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque finalmente puede ser, estamos hablando de los partidos políticos, pero a la hora de los intereses Claro. son uno mismo, como la canción, ¿no? Ujú. Les pasa, ¿por qué? Porque es una élite. Yo hoy veo, y mucho, lo que en Morena está pasando similar al PRD. Se está viendo la élite de Morena. Sí. Se está viendo, y no sé realmente qué les vaya a pasar o no en el tiempo, pero si algo le favorece es la distribución del recurso hacia la gente que antes no le llegaba, y eso es un posicionamiento muy fuerte, que es difícil de abatir, y es la inercia que les sigue dando votos, y no porque sea un gran partido, sino porque el pragmatismo de hoy de la gente es la plata. Me das plata, me das lo que funciona y estoy contigo. No me das y doy un paso para atrás. ¿Quién tiene hoy el poder de determinar el uso de la plata? Bueno, lo dice el Ejecutivo, en este caso la Presidenta, y lo ratifica el Legislativo, y va a seguir en Claro. esa misma circunstancia. Entonces Morena la tiene prácticamente comprada, pero no en Querétaro. Yo me atrevo así, y reitero, a que en una elección futura, y lo pongo sobre la mesa, mínimo, pero mínimo, así para no ofenderse, entre 12 y 8 puntos de diferencia y gana el PAN. Híjole, no sé. Bueno, sí, me parece atrevo, que hay lugares me que hay, atrevo. que hay lugares privilegiados que el Partido Acción Nacional no se va a permitir perder la gubernatura Por de entrada. supuesto. Yo no sé si las presidencias municipales vayan a lograrlo, pero al menos la gubernatura me parece que sí es muy complicado que Acción Nacional se le entregue a otro partido. Y sin embargo, lo pongo así como en cursivas, ¿no? No sé si esa sea así labrado en piedra, porque de aquí al 27 pueden pasar muchas cosas, como pasaron en los 4 años de la administración actual, ¿no? Pasaron lluvias, pasaron pues cosas como 5 de febrero, pasaron inundaciones, pasaron 5M en el Estadio Corregidora, pasaron muchas cosas que hoy regresamos al punto de inicio, que tienen cansado al gobernador. Sí, ¿no? le ha llovido en varios escenarios, ¿no? Al gobernador Curi. Y qué tanta responsabilidad, qué tanto le ha pegado a los municipios, ¿no? Que están involucrados, por ejemplo, con el tema de las inundaciones, que es algo que le duele mucho a la población. Claro. Ya lo dijimos en la anterior mesa de poder. Si ya saben los organismos o los órganos de agua a nivel nacional y nivel estatal, qué es lo que viene con mucha anticipación, pues ¿por qué no actuaste de inmediato? Ya sabías la medición anterior. A ver, ¿no? déjenme preguntarles algo, ustedes que radican aquí, que tienen mucho mayor análisis de lo que pasa aquí en Querétaro. De los municipios que gobierna Morena actualmente en Querétaro, ¿alguno es un maravilloso ejemplo de gobierno? Pues yo pensaría que no maravilloso ejemplo, pero al menos que han estado haciendo malabares, a lo mejor Tequisquiapan, ¿no? O que ha destacado mediáticamente Cadereyta ha destacado. Pero que ha destacado mediáticamente por los escándalos en los que Astrid se ha metido. De lo que O la han más me he metido. enterado La han yo metido. es de sus escándalos, no de su buen gobierno. A lo mejor, Caderita. pues, la tendencia de medios y lo que tú quieras, ¿no? Pero que la gente diga, ¿vale la pena porque ese gobierno es el que va a llegar a la gubernatura? No creo que hasta allá. Pero también lo diría de los panistas municipales, ¿eh? Tampoco es como que un Roberto Cabrera en San Juan del Río vaya a ser el candidato a algún otro cargo de Pero el elección peso popular. mayor de votos es la capital. Sí, claro, por Y supuesto. la capital Tengo mis dudas. le va mal. Tengo mis dudas. Yo no diría que está bien y tampoco que está mal. Es un año completo de Felipe Fernando Macías Olvera. Olvera, pero
tengo mis dudas de que a Felifer la percepción general de la capital lo vaya a favorecer para ser el candidato a la gubernatura. No lo sé. Creo yo que tiene muchas facturas. Si hoy recorres la ciudad de Querétaro, si hoy recorres el municipio, está devastado por todos lados. Sí, parte de las lluvias. O sea, parte de las lluvias, pero no se ha visto nada. Exacto. Que no es de él, o sea, viene desde Marcos Aguilar, toda esta mala planeación. Por supuesto. O sea, más de 10 años. Hay en poco todos tiempo. lados. Exacto. Si van a Toluca, los invito a que vayan a Toluca. Va, ¿cuándo? Vayan. Vámonos por un chorizo verde. Va. Mejor rojo. El caso, por ejemplo, de gobiernos morenistas, yo creo que el que podría destacar más es el caso de Tequisquiapa, ¿no? Con este presidente municipal que es muy joven. Y que viene del PRI, por cierto. Y su gabinete está mixto, entre priistas. No me parece mal, y vinieron problemas severos, ¿no? Con el tema del agua, que le repercutieron a él con el desfogue de las presas, ¿no? Lo que sí hay que decir de Héctor es que no se ha metido en escándalos mediáticos. No, al menos yo no lo veo en escándalos. Sí, lo han querido meter, pero él no ha reaccionado. Entonces, y tiene su informe este miércoles, me parece. Sí, entonces creo que esa es una ventaja para él. No así en Cadereyta, que no dudo que Astrid esté haciendo algunas cosas. Sin embargo, como bien dices tú, la han metido en escándalos políticos, en confrontaciones con Acción Nacional y con personajes de Acción Nacional. Yo no sé si fabricado o no, pero me parece que muchas de las cosas que le han sucedido a Cadereyta, pues estaban ya más o menos orquestadas, ¿no? Pues escándalo del sindicato. El sindicato, lo que decir. Y también ahí en este caso, me parece que hasta el gobernador declaró en contra de ella. Un gobernador contra una alcaldesa. O sea, ¿para qué? O sea, para eso tiene su secretario de gobierno. Ajá. Pero como el secretario de gobierno estaba ausente, como hemos comentado. Andaba en bicicleta. Andaba en bicicleta. Pues el gobernador tiene que hacer esa doble chamba. Pero es que no le tocaba. No le tocaba al gobernador. No le toca. Le tocaba al secretario de gobierno. El gobernador ha dado sus respuestas a algunos ataques mediáticos, obviamente, cuando vino Luisa María Alcalde. Ya lo comentamos en otra ocasión, es donde él debe decirle, es más, hablar por teléfono al presidente del Partido Nacional, de la Acción Nacional, decirle, oye, Jorge, respóndele por favor a Luisa María, ¿no? Yo no me voy a poner a responder, únicamente el trato que está llevando con la presidenta de la República de ejecutivo a ejecutivo. Es algo que le correspondería realmente al gobernador Curi en este caso. ¿Y eso qué es? Estrategia. Una estrategia. Es colmillo político. Exacto, también, colmillo político. Y yo creo que también saber escuchar, porque no dudo que haya uno o dos personajes al interior del gabinete que le digan al gobernador, oye, calma, tranquilo. Quiero suponer que eso sucede. Y si no, pues entonces estamos en serios problemas, ¿no? Algunas cosas te pueden funcionar, por ejemplo, con Eric Gudiño, cuando relativamente le pone un estate quieto al regidor Fernando Flores de Morena, ¿no? Pero no lo necesitaba, ninguno de los dos. Ninguno de los dos, pero sí trata de poner un estate quieto, como mostrando, unos dicen es mostrar autoridad como secretario de gobierno, decir, a ver, vamos a entrarle todos, y el otro es una debilidad posible que muestra mediáticamente por el montón que le echan al regidor de Morena, ¿no? Por parte del municipio de Querétaro. Entonces ahí creo yo que ninguno de los dos gana, como dices, pero ligeramente ventaja para el secretario de gobierno, ¿no? Yo no lo vería así. Yo veo a Fernando Apse igual que antes. Yo creo que hasta lo veo más combativo. Más fuerte. Ahí en el ayuntamiento, ahí en el cabildo. Bueno, en el informe, las respuestas que dio, ¿no? O sea, yo lo veo, local, no veo que le haya amedrentado nada. A nivel opinión pública, pues sí se vio mal. O sea, es otra vez secretario de gobierno. Es su papel. O sea, no era el papel, a ver, ¿no? Y es que también ahí los panistas se ven mal. Vamos todos con palas a salvarle una inundación que nosotros provocamos por no planear. Es el punto. Lo que te digo, o sea, una cosa es la percepción, lo que construyes a través del medio, y otra cosa es lo que en la realidad. En la calle, en el día a día, la gente está construyendo en torno a sus gobernantes. Oiga, y en seguridad, entre realidad y percepción, aquí en Querétaro. Es que se rompió la percepción de la burbuja. La percepción se rompió desde la masacre de los Cantaritos. Claro. Ya se venía rompiendo porque había habido una serie de ejecuciones. De ejecuciones. El gobierno siempre respondía que eran de Guanajuato. De Guanajuato, trabajaban en Guanajuato, venían a Querétaro y aquí los mataban. O sea, pero el año pasado estuvo lleno de ejecuciones. Sí, previo a lo de los Cantaritos. Así es. Después vino 10 muertos, ¿10 ejecutados? No me acuerdo si fueron 8 o 10. No me acuerdo, pero ese fue un parteaguas.
afectó a la vida nocturna de Querétaro, que no era muy abundante, que digamos, pero... Lo dices tú porque tú no sales, Víctor, porque tú eres bien Era lo que le iba portado. yo a decir, pero la vida de Querétaro es... la vida nocturna de Querétaro es no, impresionante. Yo voy a comparar con la de Guadalajara o Ciudad de México. ¿Quieres estar totalmente tranquilo? Vete a Toluca y no pasa nada. Bueno, al final no es Querétarolandia, ¿no? Digo, la verdad es que vives en una ciudad o en una zona metropolitana donde ya se han visto problemas severos en el tema de inseguridad, ¿no? Que jamás habías pensado que pudieran existir o al menos estaban ocultos, ¿no? Es que se nos olvida. Hace poquito que desmantelaron este narcolaboratorio. A ver, se nos olvida. Dos. Pero claro. No son los primeros, ¿eh? Ya en años anteriores y en sexenios anteriores había desmantelamiento de narcolaboratorios en Amealco, en Huimilpan, en otras partes del estado. O sea, no es algo nuevo. Y aquí voy a recordar algo que es muy de academia, pero es verdad. Mientras se nos olvide quiénes son, pues cualquier cosa nos va a sorprender. Y creo que es ahí el trabajo que nosotros como comunicadores pues tenemos una gran responsabilidad, seguir recordando y reiterándole a la gente quién es quién, de dónde vienen, qué hicieron y qué no hicieron, qué dijeron y qué no dijeron. Y en el tema de seguridad, creo que Querétaro ha tenido siempre sus asegúnes, solo que el discurso desde de Pancho para atrás era todo lo malo viene de Querétaro, ¿no? De fuera. De fuera. Digo, todo lo malo que sucede en Querétaro viene de fuera, de Guanajuato. Con Garrido venían del Estado de México. Ajá, sí, claro. Ya lo actualizaron, ahora viene de Guanajuato. Ahora, el último ejecutado en la colonia panamericana, dijeron que ya le modernizaron. Es de Jalisco, pero trabajaba en Guanajuato. Sí, claro. Pero lo mataron en Querétaro porque aquí vivía. Entonces... Claro. O la crisis de desaparecidos, Vic. ¿Sí? Que también ese es un tema en materia de seguridad muy delicado a nivel nacional, pero Querétaro desafortunadamente se ha ido colocando en estos lugares de pues mediáticos respecto de las desapariciones. Y por otro lado, la falta de sensibilidad de la Fiscalía y de la propia Secretaría de Gobierno. O sea, es decir, jóvenes que están siendo reclutados para llevárselos a otros estados de la República Mexicana y que de repente desaparecen. Y una primera declaración desde la Secretaría de Gobierno fue: no podemos hacer nada porque no desaparecieron en Querétaro, sino en Jalisco. A ver, espérame, pero los están reclutando aquí. Aquí en Querétaro los reclutan y se los llevan allá. Allá desaparecen, sí, pero hay de entrada un delito que perseguir aquí en Querétaro. Y la presión pública, la presión social, es la que ha hecho un poco mesurar estas discusiones. Pero en materia de percepción, en materia de seguridad, creo yo que, como bien dices, Vic, pues ya no estamos como estábamos hace un par de años. La óptica, Luis, desde fuera, en materia de seguridad, ¿cómo la tienes tú? O sea, la visión, ¿qué se dice que eso realmente sí le funciona, el asunto de una óptica distinta, de una gran seguridad, que sí no está tan mal como otras partes del país, indudablemente, y esto te atrae muchas inversiones que sí le favorecen de alguna manera a la economía, obviamente, del estado de Querétaro, ¿no? A ver, les voy a poner un escenario, y ahora sí que ustedes desde fuera pueden juzgar y hacer un análisis de una realidad que es muy fuerte. La Ciudad de México tiene 8.5 millones de habitantes y tiene 80,000 policías. 80,000. El Estado de México tiene 17 millones de habitantes, el doble. Wow. Y tiene 20,000 policías. Caramba. No, pues no. ¿Y ustedes cómo andan de policías? No, no llegamos al índice que pedía la ONU, no me acuerdo. Están arriba del índice que se Bueno, entonces general. Con mayor razón, Luis, con mayor razón, si hay policías, hay infraestructura, hay cámaras de seguridad, hay que toda una alianza. Cuando pasa la percepción que uno tiene desde fuera es que en Querétaro todo está bien. No que todo está bien, pero que es más seguro que en otros lados. Es decir, seguramente. Tú dices, sí lo es, ¿eh? Sí, tú dices, a ver, ay, qué ganas de irme a Morelia, que me queda cerca. Pero la piensas. Atravesar. Y de noche. O el mismo en el Guanajuato, caso, ¿no? de venir a Querétaro, dices, bueno, tener que pasar por la carretera Tlacomulco, que otra vez está en malas condiciones, por las lluvias, además.
Oh, pues si me voy a ir un fin de semana a Morelia, no, pues mejor me voy a Querétaro. Bueno, estoy a 3 horas de la playa, Acapulco. Uy, no puedes salir a las 6 de la tarde o 7 en Acapulco porque seguramente te puede pasar algo. Entonces, la percepción dije, la realidad la conocen más ustedes, es de que Querétaro es mucho más seguro. Personalmente les puedo decir que en el Valle de Toluca, que somos casi 3 millones de habitantes, Valle de Toluca, hablo de los municipios que como Metepec, que mucha fama, una zona metropolitana, ¿no? Un bla, 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 y no encuentras un policía jamás, ya no hay policías a los cuales recurrir en el Valle de Toluca. Pues y en general, si tú me dices ¿a dónde te gustaría irte a caminar este fin de semana? Pues me vengo a caminar a Querétaro. Yo no me atrevo a caminar a las 9 de la noche en Toluca, no me atrevo. Claro. Ni en Metepec, ni en Sinacantepec, ni en Almoloya del Río, porque hay una cantidad de vándalos por todos lados que pueden venir de donde quieras, de Tijuana, de Jalisco, de Chicago. Finalmente es territorio mexicano y está pasando. ¿A dónde te puedes ir a caminar tranquilo? Pues a Querétaro. Evidentemente me queda claro que no voy a caminar a zonas marginadas en Querétaro, no. Claro, donde como seguramente en ninguna también otra ciudad, ¿no? Así es. Pero la posibilidad de estar tranquilo y caminar y pasármela bien, sí es en la zona metropolitana. Sí, en la zona metropolitana. Sí, de lo demás no me atrevería a hablar, ¿no? Parte de esta ruptura de la burbuja es que precisamente en diciembre una turista fue asesinada en pleno centro histórico. Y hubo 3 asesinatos precisamente en centro histórico en época turística. Sí hay algunos asaltos en el centro histórico ya en la noche. Eso lamentablemente no hay yo ya manera. No voy al centro aunque que vivo cerca, pero ya no. Sí, no hay manera a veces de controlar esto por lo mismo de las cámaras de seguridad que a veces no funcionan, ¿no? Como debe de ser en cualquier parte del país. Pero la realidad es que sí, a nivel nacional no debería de pasar nada en Querétaro, dada la infraestructura en ningún lado y las inversiones en materia de seguridad que existen en varias partes, pero más en Querétaro. Pero sí hay una realidad que es menor el problema que existe en el estado de Querétaro a diferencia de otros estados, ¿no? Perdón, paradójicamente, en Mazatlán puedes caminar a la 1 de la mañana. Wow. Y no te pasa nada. En Mazatlán, que está a 300 o 200 kilómetros de Culiacán, donde Culiacán es un foco rojo. Claro. Y Mazatlán, te puedes ir al malecón, sentarte, tomarte una cerveza a las 2 de la mañana. Tenemos que ir a corroborarlo. Tienen que ir. Ahí la única preocupación son los gringos, ¿no? No, todavía no hay una gran invasión como la hay en San Miguel de Allende, donde también puedes caminar con esa... Bueno, puedes ir con un Rolex, ¿no? En San Miguel de Allende, como dice el alcalde, y no pasa absolutamente nada. Puedes andar lo tranquilo que pasa con en tu San Miguel de Rolex. Allende es que te quiten la placa a cada rato, ¿no? Pero de ahí en fuera he estado recientemente y igual me le he pasado muy bien. Me encantaría decir esto de Toluca y de Metepec. Hay gente que me dirá, no, yo sí salgo. Bueno, cada quien se la juega. Yo, por prevención, prefiero no salir en Toluca y Metepec ya tarde, lo digo así. Si me voy a jugar dominó un rato, hoy me salgo a las 8 o 9 de la noche. Ya más tarde, ¿por qué? Porque están los de los carros chocones, motociclistas que no sabes ni qué va a pasar. Entonces, sí es un escenario ciertamente complicado. Sí, delitos de alto impacto creo que no hay tantos en el estado de Querétaro. Sí hay robo a casa habitación, sí hay robo de autopartes, obviamente sí existe aquí en Querétaro. Ojalá que no siga creciendo, porque comparado a años anteriores, pues es lo que ha crecido de manera muy significativa. Eso lo ha reconocido el mismo gobierno, ¿no? A ver, una ciudad con más de 1 millón de habitantes siempre te va a dar un problema. Claro. Indudablemente, en todo, en consumo de agua, en muchos delitos, por mucha gente que viene llegando de otras partes del país que no se ha portado bien. Te dirán en San Pedro Garza. Espérate, ¿no? Sí, entonces ese es el gran problema. Ojalá que no permitan que siga creciendo este gran problema para que al final la gente en Querétaro siga viviendo con una gran calidad en términos generales. Es un gran problema de la mafia de los fraccionadores en el país. Sí. Y eso no lo vas a detener, me parece que nunca. Es decir, no ha habido
un decreto presidencial para decir Ya hasta no acá. vengan más. El país de por sí está repartido desde siempre muy mal. El maldito centralismo que generó el priismo es lo que nos tiene así también, ¿no? Porque jamás debieron de haber sido las cosas como están, pero ya están. Claro. Entonces, ¿quién le va a pegar a la mafia de los fraccionadores cuando los fraccionadores hoy, no todos, pero un alto porcentaje que no lo reconoce ni lo reconocerá por la doble moral que hay en el país y en general, es que hoy esa mafia está entre el narco, los políticos y los empresarios, lamentablemente. ¿Quién lo frena? Pues ninguno, porque Nadie. pues justo Nadie. los que tienen el poder económico y el Así. poder de decisión están involucrados. Te están ofertando las casas Claro. aquí baratísimas todavía, una casa como la que venden aquí de repente en 2,5 millones, en Metepec cuesta el doble. Sí, Y en Calimayo cuesta el triple. Y los fraccionarios dicen, ay, qué negociazo, maestro, hago 30 casas y ya me hice millonario de la noche a la mañana porque me es financiaron. fácil comprar aquí. Si no, pregunten el escenario de Tulum, Playa del Carmen, ¿quién ha Claro. financiado todo eso? Oye, Yucatán, que ha Uy, crecido. El Yucatán, que es una crisis Sí, terrible. terrible lo que de- está de pasando. venta Quintana de Roo todo. es Sí. una locura lo que está pasando también ahí. Pero en materia de seguridad creo que Yucatán sí tiene mucha diferencia, ¿no? Creo que sí existe una seguridad muy pues probada, todavía ¿no? está. Sí puedes caminar. Estuve este año 2 veces en Mérida y la verdad te la pasas de maravilla. Aún en la noche y Sí, madrugada. sí. Pero cualquier ciudad, de verdad, cualquier ciudad que tiene un número más alto de habitantes siempre te va a complicar en servicios municipales, en el tema de seguridad, siempre va a haber una complicación Y severa. cuando te conviertes en metrópoli, peor. Exactamente. Que Yo te impacta solamente totalmente, podría ¿no? hacer un llamado a la autoridad que no dejaran crecer estos delitos que han crecido exponencialmente en los últimos 5 años: feminicidios y desapariciones. Sí. Querétaro ocupa los primeros lugares a nivel nacional por cada 100,000 habitantes de violencia en contra de las mujeres, violencia de género, pero violencia feminicida, por cierto. Sí. Querétaro tiene a 2 municipios que han destacado por eso: Amealco y Landa de Matamoros. 2 municipios que son pequeñitos y que suman una cantidad importante de asesinatos de mujeres, no asesinatos de mujeres, feminicidios. Son rural suburbanos, ¿verdad? Exacto, pero además las desapariciones. Sí, Desde hace 1 año y medio que no se sabe absolutamente nada de 2 chicas que desaparecieron, por cierto, en la zona serrana, Jocelyn y Liliana. 1 año y medio. Y lo que primero dijo la autoridad fue: se fueron con el novio. Es un discurso Fíjate, que desafortunadamente ha estado ahí siempre. No sé si ustedes en algún momento hayan visto una serie que se llama La Promesa. Bueno, esa serie es la que debería tener o Azteca o Televisa en lugar de Rosario Tijeras. Sí, Es en serio. claro. La de Rosario Tijeras está divertido. Bueno, pero es una apología, Sí, ¿no? sí. Pero La Promesa es un trabajo entre Colombia, España y México. Hay que verla. Yo creo que tiene como 10 años más o menos, pero es más que vigente en el tema de la prevención. Y es ahí donde ves por qué va a continuar. Porque es antes era un chiquinegocio que había en Rusia, en Colombia, en España. Y que tiene que ver con la trata de personas, ¿no? Absolutamente. Y el gran negocio que es. Porque la venta de un niño Ay, qué terrible. en euros, tú entregas un niño así y para lo que quieran significa 1 millón de euros. Guau. Entonces es un negocio redondo. Y hay aeropuertos en este país en donde se negocia eso a través de líneas privadas. Híjole, qué terrible. Sí, y justo sí, es eso lo que sí. yo apostaría, que a la autoridad no se le olvide que Querétaro es Querétaro, como bien dices, el 1% a nivel nacional, sí, pero la gente de Querétaro vale, ¿no? Sí, no por vale supuesto, ese claro. 1%, vale por ser gente. Sí. Bueno, Y- el PIB, ¿no? que ponen es bastante alto. Pero Sí. poniéndole, quita el PIB, quita el tema electoral, vale por ser un ser humano, simple y sencillamente. sí, Y el tema es que desafortunadamente ha habido una
un pésimo manejo por parte de la autoridad, tanto estatal como de la Fiscalía, en casos de desaparición y de feminicidios en Querétaro. Y eso es lo que yo veo, ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Por la incapacidad de prevención que hay. Prevención Claudia. y atención a víctimas. Sí. Y esto del asunto de inhibir, Luis, no puede ser posible. Tú dices que en Toluca no encuentras policías. No. Aquí los ves en las patrullas. Y eso sí te toca ver una patrulla. Sí. Yo no digo que Querétaro no tenga policías, claro que los tiene, pero tú y yo nos acordaremos de Sí. que en las calles había los famosísimos tamarindos, ¿no? Ujú, sí, Y los veías sí, en los la de calle Thompson. y mínimo la presencia de uno Ah, inhibía sí, claro, algo. por Hoy no supuesto. los ves, No, más no, que no. quitando placas. Y eso no es garantizar la seguridad de los que estamos en la Sí, se convirtió los en que un gran estamos de a pie, negocio ¿no? los aviadores dentro de los cuerpos policíacos. No me veas así, Víctor. No, es que me estaba acordando del respeto a la policía en Querétaro. 2 videos que hicieron virales que Ah, claro. los ciudadanos someten a los policías. Terrible. Sí, o sea, los policías acaban golpeados. Sí. O sea, desde la academia no vienen Así preparados. es. También. Fíjense que anoche estaba viendo un programa precisamente sobre cómo trabajan las policías en Estados Unidos. No, bueno, hay una diferencia radical impresionante. Es decir, llegan y de inmediato es las manos atrás y las esposas. Esto del diálogo, como sucede aquí, y el policía sigue. Y no me grabes, no me grabes. Aquí hay un gran problema, derechos humanos, que muchas veces protege al que realmente está siendo un delincuente, ¿no? Tengo mis Entonces, dudas de ese que es uno derechos de los humanos- grandes problemas, ¿eh? Sirven para maldita la No, cosa, no es que proteja al delincuente. Lo que es ese es un discurso que se manejó precisamente en el Estado de México. Arturo Montiel dijo, ¿no? Que los derechos humanos son para los humanos, no para, No las, para ratas. las ratas. No, hay una confusión en eso. Más bien, también desde las fiscalías luego se hacen malos procesos. Justamente el caso de Florence Cassés, quedó libre, no porque haya sido inocente del delito, sino porque el proceso fue mal llevado a cabo. O sea, ahí no se violentaron sus derechos humanos, sí, evidentemente, pero también fue mal llevado el proceso. O sea, ahí no responsabilicemos que los derechos humanos, bueno, todos tenemos derechos, tan solo por el hecho de haber nacido. No responsabilicemos esa parte. En el caso de México, pues también es, la cultura hispana latina, que vemos un policía y lo asumimos como enemigo. Y 2, también la mala preparación policíaca Sí, desde las academias. así es. O sea, no se les Bueno, y los enseñan salarios que protocolos, son una los vergüenza. salarios. El Estado de México, el promedio de ingresos de un policía es de 8,000 pesos No, aquí mensuales. creo que Ay, está no. aquí. Sí, claro. Como un reportero. Ay, perdón. Perdóname. Más o menos, ¿no? Pero Esos más son o de menos. A7. Pero el Andamos en reportero la puede misma. dobletear el Sí, policía. el ¿no? portero, sí tiene Bueno, toda la también razón. el policía, pero con otras Con otras cosas, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, señores, pues Ah. se nos acaba el tiempo. Hay Ya se nos mucho acabó. más que platicar en esta mesa de poder. Víctor López Jaramillo, qué gusto de nueva cuenta estar contigo. No, pues muchas gracias por haberme invitado a esta mesa. No, Muy bueno. divertido siempre y muy buen análisis. No, bueno, siempre abiertas las puertas. El periódico Tribuna Querétaro, la verdad es que funciona bien. He estado revisando mucho y la verdad es que felicidades por ese trabajo. Gracias a los estudiantes. Los reporteros son estudiantes en formación. Qué bien. Claudia Ivonne Hernández Torres, qué gusto como siempre Muchas tu gracias, análisis amigo. y tu presencia en esta mesa de poder. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Luis. Qué gusto verte de nueva cuenta. Vic, muchísimas gracias. Luis Pantoja Ríos, qué gusto también que hayas venido a Querétaro, que estés aquí con nosotros. Gracias, Adolfo. El conocimiento absoluto de varias partes del país, el Estado de México indudablemente, y ojalá que no sea la primera ocasión que estás en esta mesa de poder Querétaro. Con mucho gusto estaré aquí. Claudivón, un placer también estar contigo. Víctor, por supuesto, también Mucho gusto. un saludo con mucho aprecio. Y bueno, pues aquí estamos para cuando se ofrezca. Al final del camino es agradable venir a Querétaro. Digo, no soy ningún aplaudidor de ningún gobierno, esto lo claro, solamente es una parte del análisis a través de la percepción y otro de la realidad. ¿En dónde te pueden encontrar, Luis? Vía Comunicadores digital. MX, así, tal cual. Todos los días, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, ahí estoy en vivo. Comunicadores MX. Y además una Muy bien. infraestructura bien realizada durante muchos años como comunicador, ¿no? En el Estado de México. ¿Cuánto tiempo, Luis? Ahí en el Estado de México tengo 42 años. Válgame. Muy bien. Wow, ya vete para acá. Pues me han invitado en varias ocasiones, pero no sé si pueda salir Pues los adelante dos aquí en lados, Querétaro, ¿no? Bueno, y que tengo mi programa de televisión también, en Ya. Televisión Mexiquense desde hace un año, Ah, que sí, es Voz Canina, todos los miércoles a las 8 de la noche y hoy sábado a las 3 de la tarde. Muy bien. Bueno, recordarles nada más que fui el creador del primer grupo de perros de búsqueda y rescate de este país, por eso también Órale. me he dedicado a eso.
Muy bien. Muy Pues bien. Luis, qué gusto, ¿eh? Un placer para mí. A todas las personas que nos están viendo, siguiendo siempre, gracias también por compartir cada una de las diferentes mesas de poder. Yo soy Adolfo Manríquez Macías, me encuentran también en Polémica Querétaro y Polémica Guanajuato en la multiplataforma digital que tenemos. Gracias al staff también de un grupo de personas que hacen bien su trabajo en esta mesa de análisis. Tengan excelente día, noche, tarde, a cualquier hora que nos estén viendo. Gracias, hasta la próxima.